Hola, bienvenidas, bienvenidos todos. El día de hoy vamos a concluir el capítulo 18. Vamos a tener la participación de algunas compañeras y compañeros que me van a hacer favor de leer y también de dar su aporte. Sean cordialmente bienvenidos todas y todos. Vamos a pedirle a José que inicie con el capítulo, con el título de esta parte. Se llama Mucho se pedirá, quien mucho recibió. Adelante, José, por favor. Puedes hacerle un poquito más grande, un poquitito. Ok, voy a bajar la imagen de ustedes. Listo. Ahí está, Sí, ahí está. adelante. Mucho se pedirá a quien mucho recibió. Aquel servidor que supo de la voluntad de su Señor y que sin embargo no estuvo listo y no hizo lo que quería su Señor, será rudamente castigado. Pero el que no supo de su voluntad e hizo cosas dignas de castigo, recibirá una pena menor. Mucho se pedirá a aquel a quien mucho se haya dado, y mayores cuentas se pedirán a aquel a quien se hayan confiado más cosas. San Lucas 12:47 y al 48. Vine a este mundo para cumplir con un juicio, a fin de que los que no ven, vean, y los que ven se vuelvan ciegos. Algunos fariseos que estaban con él al oír estas palabras, dijeron, ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecados, pero ahora como diceis que veis vuestro pecado permanece en vosotros. San Juan 9:39 al 41. Estas Estas máximas encuentran su aplicación de modo especial en la enseñanza de los espíritus. Quien conoce los preceptos de Cristo y no los practica, por cierto, es culpable. No obstante, aparte de que el Evangelio que contiene esos preceptos está difundido exclusivamente en el ámbito de las sectas cristianas. Incluso dentro de esas mismas sectas, cuántas personas hay que no lo leen, y entre las que lo leen, cuántas hay que no lo comprenden. De ahí resulta que las palabras de Jesús son desaprovechadas por la mayoría de los hombres. Le seguimos. Sí, La enseñanza de los espíritus, la enseñanza de los espíritus que reproduce esas máximas bajo diferentes aspectos, que las desarrolla y las comenta con el fin de ponerlas al alcance de todos. Tiene la particularidad de que no está circunscripto. Todos sean letrados o iletrados, creyentes o incrédulos, cristianos o no, pueden recibirla, puesto que los espíritus se comunican en todas partes. Ninguno de los que reciben esa enseñanza directamente o por intermedio de otros puede alegar desconocimiento, como tampoco puede excusarse con su falta de instrucción, ni con la oscuridad del sentido alegórico de esas máximas. Aquel pues que no saca provecho de ellas para mejorar, que las admira como cosas interesantes y curiosas, sin que penetren en su corazón, que no se vuelven menos vanas, ni menos orgullosos, ni menos egoístas, ni menos apegados a los bienes materiales, ni mejor para con su prójimo, es mucho más culpable.
porque cuenta con más elementos para conocer la verdad. Los mediums que obtienen buenas comunicaciones son aún más reprensibles si persisten en el mal, porque muchas veces redactan su propia condena, porque si no los cegara el orgullo, reconocerían que los espíritus se dirigen a ellos mismos. No obstante, en vez de tomar para sí las lecciones que escriben o que otros escriben, su única preocupación es aplicarlas a las demás personas, con lo que confirman estas palabras de Jesús. ¿Veis una paja en el ojo de vuestro hermano y no veis la viga que está en el vuestro? Véase el capítulo X 8:9. Mediante este otro precepto, si fueses ciegos, no tendríais pecados. Jesús da a entender que la culpabilidad es proporcional a las luces que la persona posee. Ahora bien, los fariseos, que tenían la pretensión de ser, como en efecto lo eran, el sector más ilustrado de la nación, eran, eran más represibles a los ojos de Dios que el pueblo ignorante. Lo mismo sucede en la actualidad a los espíritas, pues se les pedirá mucho porque han recibido mucho, como también se dará mucho a los que hayan asimilado las enseñanzas. El primer pensamiento del espírita sincero debe ser el intentar saber si en los consejos que dan los espíritus hay algo que le concierne. El primer pensamiento del espírita sincero debe ser el de intentar saber si en los consejos que dan los espíritus hay algo que le concierne. El espiritismo viene a multiplicar el número de los llamados. A través de la fe que infunde, también multiplicará el número de los escogidos. Bien, gracias, José. Bueno, vamos a darle un poquito a la letra para ir viendo los textos. Y si usted tiene algún comentario, alguna explicación adicional al texto, adelante, José. Pues nos dice que debemos estar vigilantes y atentos, porque no sabemos la hora ni el momento en el que se nos pedirá cuentas. Y nos dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, los halle velando, para que no pase como el siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, no hizo lo que quería su Señor, hizo todo lo contrario, maltrató a los trabajadores, bebió, comió, hizo lo que quiso y después se hizo digno de azotes. Se nos dice también en Jesús, se nos dice, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y dice ser, y nos dice ser un canal de bendiciones, quitarnos el orgullo, el egoísmo, y que fuera de la caridad no hay salvación. Y en ocasiones no lo hacemos
se nos pasa. Vemos en la calle o en nuestro círculo familiar alguna necesidad y se nos pasa. Se nos pasa, no estamos atentos y se nos dice no criticar a nuestro prójimo. ¿Y qué es lo que hacemos? También se nos dice que Jesús viene a este mundo para cumplir con un juicio, a fin de que los que no ven, vean, que si conocemos los preceptos de Cristo, los pongamos en práctica. Por eso nos dice que creyentes y no creyentes, todos hemos escuchado o recibido la enseñanza. Y en verdad Bien. los seres de luz están al pendiente y al cuidado de este bello y hermoso paraíso terrenal luz tierra, estrella luz de la libertad. Y en verdad somos privilegiados porque estamos pasando por fuertes transmutaciones y ellos están haciendo todo lo posible para que no sean tan fuertes. Y Dios nuestro Señor Jesús y grandes inteligencias y seres de luz que cuidan y protegen al mundo y a toda la humanidad y todo su amor nos dan. Que sí, no nos hagamos, que dicen sordos y letrados o instruidos, todos hemos escuchado las enseñanzas y que no, y que estemos alertas. Eso es lo que les participo. Gracias, José. Si gusta poner su cámara para enfocarla, su cara. Ah, ok, así está bien. Es que veíamos la mitad de ¿Sí? su cara. Gracias. Muy bien. Sí, Sí. gracias. ¿Alguien tiene algo que comentar adicional a lo que José nos hizo favor de leer, de comentar, después de hacer sus reflexiones? Entiendo que ella anotó todo ello, lo que nos ha leído y ha expresado. Entonces, gracias por el servicio. ¿Alguien quisiera compartir o comentar adicional? Bueno, yo simplemente voy a hacer como un pequeño repaso. Si hubiese algún punto que me llame la atención, me voy a permitir comentar. Aquí bien se nos dice que fueron, y bien lo comentó José, que todo mundo ha recibido el mensaje de Jesús, seamos cristianos, espíritas, católicos, o no cristianos, o no espíritas. Y dice que básicamente se le va a pedir más a quien más sabe, al que más se le dio, es lo que yo leo y entiendo. Dice que en ese entonces los fariseos eran los más letrados de esa época y actualmente podemos pensar que los más letrados pues son los cardenales, los obispos, el papa, los ministros, etcétera, aquellos que dirigen iglesias, congregaciones, inclusive aquellos que pensamos que estamos sirviendo a la causa, ¿no? Sin embargo, puede haber un riesgo de que al que más tiene intelecto, más se le pide humildad, más que intelecto se le pide humildad. Entonces, creo que con esto, bueno, a lo sumo estoy revisando lo que más o menos comentó Josefina. Y aquí hace una exhortación fuerte. Aquí me permito parar un poco. Dice, los mediums que obtienen buenas comunicaciones son aún más reprensibles si persisten en el mal. O sea, aquellos que tienen la capacidad mediumínica muchas veces reciben mensajes, redactan y piensan muchas veces que es para otros. Lo mismo puede pasar a aquellos que quizás no somos mediums y que recibimos alguna orientación que es para nosotros, pero nosotros pensamos que es para el grupo, ¿no? Entonces vean una paja en el ojo de nuestro hermano y no vemos la viga que puede estar en el nuestro. Si fuéramos ciegos no tendríamos pecados, no tendríamos gran culpa o responsabilidad porque estamos limitados. El riesgo es el orgullo, creo yo. Entonces, pues aquí comentamos, terminamos esta parte. Eh, y dice, el espiritismo viene a multiplicar el número de los llamados. A través de la fe que infunde, también multiplicará el número de los escogidos.
Entonces, toda enseñanza que despierta las conciencias es una enseñanza que también viene del maestro, cualquier enseñanza que despierta al espíritu. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a pasar a la segunda parte, a la instrucción de los espíritus. Se dará al que tiene. Le pido a Trini que me ayude. Voy a elevar, voy a ampliar el tamaño. Ok. Y ya Trini me indica cómo manejamos. Instrucción de los espíritus. Muy Adelante. bien. Pues acá, esta parte del número 13 que me tocó, las instrucciones de los espíritus, se le da al que tiene. En la parte primera es muy profunda. ¿Por qué? Porque dice, acercándose, los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Qué quiere decir, no? Que Jesús les hablaba con parábolas. ¿Por qué? Porque era más fácil para que ellos entendieran. No les iba a dar toda la explicación, porque además no iban a entender y muchos lo escuchaban, pero para ellos era un cuento nada más. Era un cuento las parábolas. Entonces, en esa primera frase nos está hablando, porque dice, a ellos es la multitud, ¿no? Y entonces nada más muchos lo escuchaban por curiosidad o simplemente por escucharlos, ¿no? Y a ellos les dice, a los discípulos, que representan que tenían una disposición abierta a la fe y el deseo genuino por aprender. Y entonces se les estaba revelando el significado profundo, que es porque estaban listos para comprender el mensaje. O sea, en esa primera frase ya nos está diciendo por qué se les hablaba con parábolas, ¿no? Y luego nos dice, porque al que ya tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene aún, lo que tiene se le quitará. Pero lo que tiene no habla de cosas materiales, sino simplemente habla de cosas espirituales, ¿no? Habla de todos los dones, los recursos, la recompensa que debe de tener. No se refiere solo a la riqueza material, sino a la disposición del corazón. Ahí es tener la fe, es buscar aprender, recibir mayor comprensión, mientras quien tiene va a rechazar esa capacidad de entender. Entonces ahí por eso nos está hablando el Señor en esa forma, ¿no? Y ahí es donde dice, por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no entienden ni comprenden. Entonces no todos estaban en la disposición de entender los principios o la doctrina que les estaban enseñando, ¿no? Por eso nos dice, sabes que a veces oímos, pero no entendemos ni comprendemos, muchísimo menos, ¿no? Por eso dice que en ellos se cumple la profecía de Isaías, cuando dice, oréis con vuestros oídos y nada entenderéis, miraréis con vuestros ojos y nada veréis. O sea, aunque nos esté diciendo ahí todas las frases, nos estén diciendo todos los misterios, que nos los estén revelando, nosotros no los entendemos porque no estamos realmente escuchando con la fe y el amor que Dios nos está dando, ¿no? Cuando obviamente nosotros estamos, eh, las parábolas las escuchamos con un filtro, ¿no? Para buscar a Dios. La historia va a ser revelada, ¿no? ¿Por qué? Porque no es un cuento, sino es una doctrina. Entonces Jesús no ocultaba las cosas, sino que simplemente no era para todos porque no entendíamos el principio espiritual. Por eso dice que les van a quitar la capacidad hasta de entender, de no ver todo aquello que es el significado. En la parte 14 dice, estad atentos a lo que oís, porque emplearán con vosotros la misma medida con la que habéis medido a los otros. Y además se os añadirá, pues se dará al que ya tiene y al que no tiene, aún se le quitará. Entonces, este es un concepto, pues, muy de un secreto divino, ¿no? Que estuvo oculto, pero obviamente a través de la fe nosotros podemos entender esta parte, ¿no? Nosotros podemos escuchar, estar atento a todo lo que se dice, a todo lo que le prestamos nuestros oídos y obviamente la atención al juicio que nosotros
vamos a hacer con las demás personas, ¿no? Entonces, prestar atención a quien le prestamos todos nuestros oídos. Estar atentos a la palabra de Dios implica apartar el ruido de nuestra mente para escuchar y obedecer sus enseñanzas. Esto es también para meditar, para orar, para ampliar su mandamiento en la vida ordinaria, para encontrar dirección, esperanza y fortalecer la fe. Por eso dice, en el punto 15 dice, se da al que ya tiene y se quita al que no tiene, ¿no? Entonces, igual, esto va a trabajar desde el punto de vista de la fe. Entonces, nosotros vamos a, por eso dice, aquel que recibió es el que posee el sentido de la palabra divina. Ha recibido simplemente porque procuró hacerse digno y porque el Señor, en su amor misericordioso, estimula los esfuerzos que tienden al bien. Sostenidos y perseverantes, esos esfuerzos invocan la gracia del Señor. Son como un imán que atrae hacia sí a lo más avanzado, la gracia abundante que os hace fuertes para escalar el Monte Santo, en cuya cúspide se encuentra el descanso después del trabajo. Se quita al que no tiene o tiene poco. Tomad eso como una antítesis figurada. Dios nos quita, no quita a sus criaturas el bien que le ha sido, que se le ha dignado hacerles, hombres ciegos y sordos. Abrid vuestras inteligencias y vuestros corazones, mirad con el espíritu, escuchad con el alma, y no interpretéis de una manera tan groseramente injusta las palabras de aquel que ha hecho resplandecer ante vosotros la justicia del Señor. No es Dios el que quita al que ha recibido poco, es el Espíritu mismo el que, pródigo e indolente, no sabe conservar lo que tiene ni acrecentar haciéndolo fecundo. El óvulo que ha caído en su corazón. El óvulo es una pequeña cantidad de dinero o limosna que se aporta para una causa específica. Es una antigua moneda de plata griega que equivalía a la sexta parte de un dracma. En la mitología, lo ponían en la boca de los difuntos para pagar al barquero. Era el barquero Carante. Bueno, entonces eso significa el óvulo que ha caído en su corazón, que nosotros somos por una pequeña cantidad de dinero cambiamos todo. El hijo que no cultiva el campo que su padre ha ganado con el trabajo y que le ha dejado como herencia, se ve ese campo, ve cómo ese campo se cubre de maleza. ¿Acaso es su padre el que le quita las cosechas que él no ha querido preparar? Si por falta de cuidado ha dejado perder las semillas destinadas a producir en ese campo, ¿se debe acusar a su padre porque no ha producido nada? No, no. En vez de acusar al que había preparado todo para beneficiarlo, en vez de criticar lo que le dio, que se queje de sí mismo, pues es el verdadero autor de sus miserias. Entonces, arrepentido y diligente, que se ponga a la obra con valor, que cultive el suelo ingrato con el esfuerzo de su voluntad, que lo labre a fondo con la ayuda del arrepentimiento y la esperanza que arroje en él, con confianza con confianza la semilla que por su calidad ha escogido entre las demás, que la riegue con su amor y su caridad, y Dios, el Dios de amor y caridad, dará al que ya ha recibido. Entonces verá sus esfuerzos coronados por el éxito, y un grano producirá cientos y otro mil. Valorar obreros, empuñad vuestros rastrillos y vuestros arados, labrad vuestros corazones, arrancad de ellos la cizaña, sembrad la buena semilla que el Señor os confía, y el rocío de amor se hará producir frutos de caridad. Nosotros entonces debemos de ser todo lo bueno y bondadosos para poder hacer lo que Dios nos ha encargado. Nosotros debemos de tener esa capacidad de sembrar. Y entonces, ¿por qué? Porque Dios nos está ofreciendo el secreto divino para que a través de la fe en Jesucristo nosotros podamos tener una mejor vida y un principio de espiritualidad. A quien cierra los ojos voluntariamente y sus oídos a Dios, se le va a quitar incluso la capacidad de entender. Esto fue lo que yo resumí. Bien, muy bien.
Gracias, Trinidad. ¿Algún comentario, alguna pregunta, aportación de los demás compañeros a esta parte? A ver, David, Pati. fíjate que yo siempre tuve eso de la parábola. Por qué todo estaba en parábola? Desde que estaba chica yo tenía la intención de leer y leí la Biblia, no entendía absolutamente nada. Y pero dije, ¿por qué? Si son cosas de Dios, ¿por qué tendrían que ser tan difíciles? Y bueno, lo he ido entendiendo, pero ahorita con lo que decía Trini, no es que estén en difícil, sino como que si el espíritu o el entendimiento moral, el entendimiento espiritual se va haciendo más grande o lo vamos entendiendo con mayor amor, vamos entendiendo las parábolas. Eso entendí, si por favor me pueden ayudar porque sí ha sido durante mucho tiempo, fíjate. La otra también es que yo no entendía la del que tiene poco se le quitará lo poco y el que tiene mucho se le multiplicará. También no lo entendí mucho y ahorita no es que se le quite, no sé si así fue Trini. Lo poco no es que Dios se lo quita o no lo quita, sino es el que no supo manejar eso poco, no lo supo multiplicar, ya sea en dinero, en denarios, en esta palabra que diste, o en virtudes, y el que mucho tiene también se le multiplica, pero también el que tiene mucho amor se le multiplicará porque por sí mismo lo irá multiplicando, Así es, ¿no? pero no porque No, Dios no lo no quite. los quita, Sí, porque entendí nosotros así. somos los que no utilizamos todo lo que Él nos ha dado. Hablamos de de los dones, de las oportunidades, de la fe, va a ser recompensada con crecimiento y bendiciones, ¿no? Pero si nosotros realmente somos los que estamos, no hacemos todo lo contrario o realmente nos dejamos guiar por todo lo malo que hay, entonces, ¿sabes qué? No estamos interpretando todo lo que nos está diciendo la parábola. Por eso en la parábola él nos dice ustedes ya ya entendieron, ¿no? No puedo decirle a los demás, porque además la luz no está permitida para todos espiritualmente, ¿no? Entonces, por eso es poco a poco les va enseñando a través de una parábola, a través de un cuento, les va a ir enseñando el significado de lo que él quiere decirles y poco a poco van a ir despertando y van a tener la oportunidad de ir cosechando esos dones, ¿no? Entonces, pero es multiplicar, porque a cada uno nos dieron un don. Entonces, a veces no lo queremos reproducir, ¿no? Es como por eso decía que es aquel que tiene la tierra, ¿no? El Padre le dejó la tierra, el Padre nos dejó todo a nosotros, pero nosotros no estamos aprovechando eso, ¿no? Todo lo que nos dio, porque Él nos dio pero para que nosotros en el espiritismo dirían que nosotros ya somos espíritus que venimos a aprender nuevamente, ¿no? O muchas veces ya traemos algo aprendido y solamente lo estamos otra vez poniendo al servicio de los demás, ¿no? Entonces es más fácil. Pero hay quienes les explica y obviamente no entendemos, no escuchamos y muchísimo menos tratamos de aprovechar todo lo que tenemos. Pero tenemos todo. Por eso nos dicen que nos dan el maná. El maná es lo que siempre se le ha dado a toda la humanidad, ¿no? Pero nosotros no tratamos siempre de tener más, porque no nos conformamos con todo lo que hay espiritualmente, ¿no? Y porque además perdemos la fe. Pero Dios nos da todo. O sea, nosotros somos los que no entendemos. Y por eso les decía, ¿no? Que la luz se irá dando poco a poco a las personas, ¿no? Poco a poco nos irán dando la luz para entender, para que realmente esa parte espiritual vaya fluyendo en todos y en cada uno de nosotros. De poquito a poquito vayamos abriendo los ojos y el corazón para ser humildes y escoger ese libre albedrío, ¿no? Con el cual Estoy por estamos. abrirme la luz. Sí sí lo sabía, pero hoy lo entendí. Gracias por no hablarme en parábolas. Gracias, gracias. Sí, no, Gracias, gracias, ahí Trini. gracias. Vamos a pasar con Henry. Tenía un comentario. Adelante, Henry.
Sí, solamente quería comentar, anteriormente se mencionó acerca de los mediums. Entonces se dice en la parte espírita que hay veces que, por ejemplo, los dones que se le dan a los mediums, que son alguna clarividencia, que puede observar espíritus, etcétera, etcétera, quizás sea por prueba o expiación. Entonces se dice que nosotros en el mundo espiritual, los que son mediums, digamos, piden esa oportunidad de tener esas facultades para poder ayudar de manera, para tener como acceso a ese conocimiento espiritual o espiritualista, digamos, y también poder ayudar a otros, que otros, pues, sobre todo a desencarnados. Entonces acá se nos dice también que al que se le da mucho, se espera mucho, digamos. Al que se le da, se le otorga, también se le quitará. Entonces, por ejemplo, muchos mediums, pues, no desarrollan la parte de sus facultades para hacer un buen servicio, digamos. Es decir, que a lo mejor ocupan ese don para cobrar, para en teoría ayudar a la gente, pero con cierto, a lo mejor requieren algo monetario, digamos. Y también, pues, hay veces que no dan toda la información que deberían de ser, la correcta, digamos. Es decir, ocultan ciertas cosas. Entonces, a esos que se le dieron esos dones y lo mal utilizaron, se dice que van a tardar mucha reencarnaciones en volver a, a tener esa oportunidad que se les da para que del conocimiento, digamos, para que puedan seguir su evolución. Entonces, bueno, esa es mi contribución y es mi punto de vista. A lo mejor sea un poco, no tan, que sea como un parte de espiritualista, digamos, pero como bien dijo Trini, se puede aplicar a muchas más cosas en el día a día y de las personas. Y sobre todo, por ejemplo, en esta parte, por ejemplo, ahorita nosotros, como bien lo decía, ¿por qué estamos aquí? Porque digamos que ya hemos pasado ciertos escalones, diría yo, de conocimiento y pues nos toca otra vez como volver a aprenderlo, a recordarlo y quizás a difundirlo. Gracias. Bien. Adelante, Trini. Aquí, algo más para Pati y para todos. Dice que Jesús también hablaba en las parábolas para proteger a quienes no estaban listos, porque revelar verdades espirituales elevadas a personas dominadas por el orgullo o las pasiones materiales solo habría causado incredulidad, burla o peor, un juicio moral para ellos. Una luz demasiado intensa puede cegar a quien ha estado mucho tiempo en la oscuridad. Las parábolas van a graduar la luz de la verdad para cada persona y cada una de ellas va a soportar la luz de acuerdo al estado evolutivo en el que están. Es una parte muy bonita, ¿no? Porque generalmente nos hablaban de parábolas y no entendíamos, pero por eso dice que es el grado evolutivo y una luz demasiado intensa puede cegar a quien no ha estado mucho tiempo en la oscuridad. Es una parte muy, muy, muy bonita porque es una metáfora de la luz, de las parábolas y del amor. Gracias. Bien, gracias, Trini. Muy bien, muchas gracias a todos, a todas. ¿Alguien más desea comentar la segunda parte, esta segunda instrucción? Creo que ya quedó bastante claro. Sí, a mí también me llamaba la atención cuando decía que hasta los que tienen poco, a esos pocos se les va a quitar para que se queden sin nada. Y aquí hay la parábola que leyó, comentó Trini, del terreno. Me gustó porque me recuerda siempre eso. Somos como los que heredamos una parte de la parcela de Dios y tenemos que trabajarla. Entonces, Dios espera que cada uno asuma su parte, su parcela o sus metros cuadrados
pero si algunos de nosotros somos indolentes, flojos, o dejamos que simplemente las malas hierbas crezcan, nosotros somos responsables en doble grado. O sea, somos responsables de no haber hecho trabajar la tierra, de no haberla sembrado, regado, abonado y cosechado, por un lado. Muchas personas se quedan sin ese alimento que no sembramos, y por el otro lado, permitimos que la mala hierba creciera y contaminara a los terrenos del Padre, ¿no? Entonces, aún lo poco, así nos dejaran 2 metros cuadrados y no supimos manejarlo bien, aún eso se nos va a quitar y se le va a dar a otra persona que haya tenido extensiones grandes, pero que se esmeró en trabajar. Entonces, es una manera también que me parece buena para poderlo recordar. Entonces, como bien decían todos, lo poco o mucho que podamos hacer, hagámoslo con orden, con disciplina, con constancia, con esfuerzo, porque no es tanto la cosecha ni la siembra. Lo importante es que la poca semilla que tengamos la sepamos sembrar, cultivar, abonar, esmerarnos en que dé frutos hasta el final. Muy bien, pues El, gracias dime, perdón. Aquí dime, Trini. en Alan Kardec nos explica que la semilla es la verdad espiritual y los cuatro terrenos, el camino, las piedras, los espinos y la buena tierra, van a representar el estado evolutivo del alma y su resistencia al progreso moral en cada reencarnación. Entonces, ahí está nosotros vamos a sembrar, ¿no? Y entonces vamos a sembrar y nos ponen ahí muchas piedritas, espinos, el camino, pero nosotros esa es la parte del estado evolutivo del alma, ¿no? Entonces debemos ir evolucionando para que en cada reencarnación tengamos un progreso moral. Muy Eso bien. sería todo. Gracias. Bien, gracias por completar. Muy bien, y gracias a todas. Vamos a continuar entonces, ya vamos en la tercera y última parte de esta instrucción y con esto cerramos el capítulo 18. Vamos a pedirle a Patti, voy a ampliar un poco el texto, la voy a retirar momentáneamente. Se reconoce al cristiano por sus obras. Adelante, Patti. Voy a subir un poquito más. No, no de tamaño, nada más subirlo. Ok. Bueno, yo me tocó lo que es, se reconoce al cristiano por sus obras. Cristiano nada tiene que ver con religiones. Cristiano es el Cristo interno de cada quien, para que no se oiga religioso. Entonces dice, no todos los que dicen Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos, sino solo los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, mismo Jesús dijo eso, ¿sí? El Cristo. Escuchad estas palabras del Maestro, todos vosotros los que rechazáis la doctrina espírita como una obra del demonio. Seguimos, por favor. Buscad a los verdaderos cristianos y los reconoceréis por sus obras. Y aquí se va a ir, nos va a ir diciendo por sus obras, no por sus palabras, ni por sus atuendos, ni por todo lo que pudieran traer encima, sino por sus obras se conocerán. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Todo árbol que no da buenos frutos es cortado y arrojado al fuego. Sí, pues si no, pues nomás hace tierra y ya, mejor sembramos otro. Gracias. Seguimos abajo, por favor. Los frutos del árbol de la vida son frutos de vida. Repito, los frutos del árbol de la vida son frutos de vida, de esperanza y de fe. Más arriba. El árbol es siempre bueno, del árbol de que estábamos hablando, ¿sí? El árbol bueno es siempre bueno, pero los jardineros a veces son ineficaces. Han querido adaptarlo a sus ideas, han querido modelarlo según sus necesidades. Seguimos, por favor. Cultivad ese árbol de vida, cuyos frutos confieren la vida eterna. Seguimos. No recojáis esos frutos para almacenarlos y dejar que se pudran para el que no le sirve a nadie. Estamos hablando de que o se echa a perder el árbol
que ya no, o sea, son árboles que no nos van a servir, dan frutos malos y no son buenas cosechas. O son árboles que se van a manipular y tampoco nos van a ayudar a nosotros. O el mismo árbol irá a podrir sus mismos frutos, ¿sí? Y no le van a servir a nadie. Monopolizadores del pan de la vida. Ahorita voy a explicarles eso. No se cosechan uvas de los espinos. Esa me recordó dice, ¿cuándo vas al manzano? Pues cuando hay manzanas. Ahorita vamos a ver esto. Seguimos, por favor. Dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Que el Señor de bendiciones os bendiga, que el Dios de luz os ilumine, que el árbol de la vida os brinde sus frutos con abundancia. Creed y orar. Esa frase me encantó. Bueno, si gustas, regresamos, David. Ujú. No todo lo que dicen Señor, Señor. Aquí yo también tengo unos apuntes. Dice, Alan Kardec explica que esta enseñanza de Jesús pone de manifiesto la diferencia entre la fe exterior, que está disfrazada de fe, que son las palabras y los rituales solamente, y la práctica moral verdadera, que son las obras y las conductas de lo que nos dicen aquí de ser un buen cristiano, ¿sí? Dice, bueno, dice, invocar a Dios, decirse creyentes o rezar con frecuencia no garantiza la elevación espiritual si esas acciones se quedan en la superficie. Ok, también aquí nos va a hablar más adelante, pero ahorita adelanto un poquito, también el saberlo, tenemos que, la fruta el árbol nos va a dar frutos. Y el ir a agarrar una fruta también significa que nosotros vamos a ir a llevar polinización a otros espíritus. Kardec señala que la devoción puramente verbal o formal es muchas veces ostentosa o rutinaria y no refleja una transformación real del corazón. Sí, pues cuántas veces nada más ya con que recemos mucho, o ya con que vayamos mucho a misa, o ya porque ya me sé, o ya me leí toda la Biblia, ya me voy a salvar. O ya di quién sabe cuántos cientos o pequeños, nunca dejé de dar el diezmo, nunca dejé siempre di algo muy alto. No, son las obras las que verdaderamente, o a veces podemos traer muchas cosas que nos hacen ser buenos católicos o cristianos, pues en este caso. Dice que la ley, ¿qué significa hacer la voluntad? Bueno, ¿qué significa hacer la voluntad del Padre? Para la doctrina espiritual, la voluntad de Dios se resume en el cumplimiento de sus leyes morales universales, especialmente la ley de la caridad, que es la benevolencia para todos, indulgencia con las imperfecciones ajenas y perdón de las ofensas. Que David nos ha hablado mucho de esto, de la caridad, muy ampliamente, que es bellísimo. La práctica del bien activo, o sea, hay que ser activos en el bien. No basta con no hacer el mal. Sí, porque dice, bueno, no soy malo, sí, pero no eres bueno. ¿Ok? Es imprescindible hacer el bien cuando se tiene la oportunidad, siempre. Fuera de la caridad no hay salvación. Lo que eleva el espíritu no es la etiqueta religiosa que profesamos, sino las obras de amor y fraternidad que realiza hacia sus semejantes cada uno. Dice, el reino de los cielos no representa un lugar físico ni un privilegio concedido por pertenecer a una doctrina específica, nos lo vuelve a repetir. Es un estado de paz,
de felicidad. Fíjese, el reino de los cielos es un estado de paz, felicidad y progreso moral que el espíritu alcanza a medida que se purifica. De esto también los compañeros han estado hablando. Dice, se purifica en el Evangelio según el espiritismo, el que estamos viendo ahorita, y hemos visto algunas otras charlas de David. Esta frase enfatiza que el verdadero cristianismo es una práctica viva y no una simple declaración de principios. Decía el maestro, escuchar estas palabras, abrir vuestros oídos, el momento de escuchar ha llegado. Y ya lo había dicho ahorita Trini. Después nos habla de bastará con que uséis ¿qué? Bastará con que uséis la vestidura del Señor para ser fieles. Otra vez nos lo vuelve a decir. Dice, el árbol, aquí nos habla del árbol. El árbol es la enseñanza que nos da Dios y el maestro. El árbol representa la enseñanza de Jesús en su estado puro, como las leyes del amor, la caridad, el perdón y la fraternidad universal. Esta moral es divina, atemporal y perfecta en sí misma. Su esencia no pierde valor con los siglos. Pues véanos todavía aquí y cuando se han escrito cuando se escribieron esto de las escrituras, la Biblia, ahorita el Evangelio que estamos leyendo. Y con respecto a los jardineros, ¿sí? Pues son insuficientes. ¿De cuáles son los jardineros de los que se hablan? Los hombres y las instituciones, que muchas las veces agarran de estas enseñanzas y las van poniendo a veces a su propio criterio. A lo mejor no está mal, pero no es el criterio del hombre, es el criterio de Dios mismo. Los jardineros representan a las personas encargadas de custodiar, enseñar y difundir la doctrina, o sea, líderes religiosos, teólogos, instituciones o los propios creyentes. ¿Cuántas veces, ay, es que yo soy X? Ay, mejor no digas porque si no estás dejando en mal a esa institución. Dice, señala que estos jardineros han fallado en su tarea porque actuaron movidos por el orgullo, el interés político o el afán de dominio. Entonces, pues sí, pues esto ha sido a lo largo de los siglos para acomodar la religión a sus conveniencias humanas o políticas. Se crearon dogmas rígidos, rituales vacíos y amenazas de castigos eternos. Al hacer esto, se quitó del mensaje lo más valioso, el, el mensaje más valioso que nos dejó, su sencillez, su sentido práctico y esencia del libre. Se acomoda la fe para justificar intereses personales, dividiendo la humanidad en lugar de unirle. Yo digo que ahí está la clave de los malos jardineros. Dice, abrir pues vuestros oídos y vuestros corazones. Dice que la verdad y el conocimiento deben compartirse. Las enseñanzas, estoy leyendo porque realmente dice quitar, poner, no, a mí me gustó mucho esto. Dice, la enseñanza del Evangelio no se nos entrega para guardarlos como un tesoro personal o para sentirnos superiores, porque como yo lo sé, entonces yo soy más grande que tú, pero no te lo puedo enseñar ni te lo puedo decir porque no eres digno. Entonces solamente es por serla y tener el dominio. Si alguien aprende sobre la ley del amor, sobre la reencarnación o la caridad, pero se queda ese conocimiento solo para sí mismo, la enseñanza se vuelve inútil y se pudre, pierde su valor y su vida. O sea, ¿de qué me gano yo saber tanto si no voy a
pasarlo, no voy a ser ejemplo, no se ve la caridad. Siempre se nos ha dicho, no lo hablemos, porque todos podemos hablar bien bonito. Y mucha gente sabe muchas cosas, sabemos muchas cosas si leemos. Y ahora con el internet y eso, los jóvenes se ufanan de que saben mucho, mucho, porque ya saben todos los temas, todo, todos, porque todo. Y se van y preguntan y todos lo saben. Sí, pero no salen de preguntar, no salen de estar viendo los sistemas que ahorita están, no, es que hay que saber, ¿sí? Si voy a aprender una cosa, hay que aprenderla bien, del que sea, pero pues sí, es que yo sé ya mucho, mucho. Sí, pero ¿dónde está la experiencia? ¿Dónde está la experiencia de la secretaria de tantos años? ¿Dónde está ese ingeniero ya grande que tiene toda la experiencia del mundo y osan en decir que saben mucho? Entonces es lo mismo con la espiritualidad. Hay que ser canales, siempre dar canales de bendiciones para otros. De eso se trata, aterrizar lo que sé, lo que hemos visto, de a poco, de a cómo vamos. Ahí está. Los frutos del espíritu son el amor, el consuelo, la enseñanza, la ayuda material. No es andar diciéndoles, no, mire, eso no. No, hay que ver que somos nosotros el canal de Dios. Están hechos para nutrir al hambriento y consolar al afligido. Acumularlos sin compartirlos destruye el propósito mismo por el cual fueron dados. Las bendiciones espirituales y el conocimiento moral solo tienen verdadero sentido cuando se traducen en servicio hacia el prójimo. Y bueno, pues todavía le seguiría con muchos ejemplos. Nada más aquí, por ejemplo, nos habla dice, Simeón vuelve a citar la palabra de Jesús, Mateo 7:21, para recordar que la justicia divina es universal, objetiva e inmodificable. Nadie entra en el reino de los cielos bueno, el reino de los cielos, recordemos que es el estado de paz y progresivo espiritual y progreso espiritual. Nadie entra al reino de los cielos por sus fórmulas religiosas, apariencias y estatus sociales, ¿no? La única vía es hacer la voluntad del Padre, lo que la doctrina espírita equivale a practicar la ley del amor, la benevolencia, la indulgencia y el perdón. Y se vuelve así, ni modo que no nos lo hayan dicho. La bendición espiritual, que el Señor dé bendiciones, os bendiga, que el Dios de la luz os ilumine, el árbol de la vida os brinde sus frutos con abundancia. Y ya vimos lo que significa el árbol. Dice, Dios de luz. Esto lo quería unir a algo que dijo Trini. Dios de luz simboliza la verdad y la comprensión que disipa las sombras de la ignorancia, del dogma ciego y del sufrimiento sin sentido. El árbol de la vida y sus frutos. El árbol representa las enseñanzas divinas y sus frutos son las virtudes. Y vuelve a decir paz, consuelo, fraternidad que nutren el alma. Termino con creer y orar. En la versión de Kardec, este cierre no es una petición fe ciega o de rezo repetitivo. Creed es una llamada a la fe razonada, fíjense, no ciega, es una fe razonada, a confiar plenamente en la justicia divina tras haber comprendido el sentido de la vida, de las pruebas y del progreso del alma, que también se nos ha hablado mucho aquí. Orad, entendido como la elevación sincera del pensamiento hacia Dios para renovar fuerzas, buscar inspiración moral y estar en sintonía con las buenas influencias espirituales. Y termino. La frase de Simeón actúa como una despedida afectuosa y un recordatorio solemne.
confirma que las palabras de Cristo no pasan de moda ni admiten atajos. Desea al estudiante de la verdad la luz divina para guiarse e invita a cultivar una fe consciente y activa puesta al servicio de las buenas obras. Bueno, es mi participación. Muy bien, pues gracias, Patti. Por tiempo vamos a cerrar, ir cerrando, agradeciéndoles a todos los que estuvieron aquí acompañándonos, a los compañeros que no están, están aquí, pero no están participando directamente en la lectura y en la exposición. Ya les tocará su parte y su momento, su turno. Simplemente comentarles que para la próxima martes vamos a continuar con el capítulo 19, La fe transporta montañas, y comentarles que cualquier pregunta, comentario, duda, pueden mandarlos, pueden anotarlos ahí en los videos que quedan en YouTube, y con gusto trataremos de dar alguna respuesta, alguna orientación. Y bueno, agradecerles a todos, también a la espiritualidad mayor por la oportunidad que nos dio de estar aquí y ahora, invitarlos a continuar la terminación de este estudio, de este libro, El Evangelio según el Espiritismo, y nos vemos para la próxima sesión. Por lo pronto, pues gracias a todos y hasta la próxima sesión. Hasta pronto. Gracias. 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 Un fuerte Gracias. abrazo. Que pasen bonita noche. Gracias a todas, a todos. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego. Buenas noches. Bendiciones. Gracias. Buenas noches. Chao. Chao, Gracias. chao. Igualmente, gracias.